Vidal y los fondos del conurbano. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal habló del pedido de actualización de los fondos del conurbano al gobierno nacional. También habló de que tiene definida su candidatura y que ella confía en un trabajo en equipo. Vuelven a parar los judiciales, paro de empleados judiciales en reclamo de mejora salarial para el sector. Piden que sea equitativo el porcentaje con todos los gremios. Chicos, cada vez más chicos se extravían. Mientras hace alrededor de 5 años se denunciaban generalmente en chicos de 14 años o más, hoy se registran desde los 11 años. La causa más común es la crisis de identidad de la edad, el rol de las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Mucha información para compartir en esta jornada de jueves. Comenzamos con uno de los títulos que tiene que ver con el pedido de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al gobierno nacional para que actualice los fondos del conurbano. Le pedimos al gobierno nacional que nos dé la actualización del fondo del conurbano y entiendo que hay un compromiso del gobierno nacional, no de definirlo ahora, pero sí de trabajar en conjunto el año que viene para ver de qué manera podemos ayudar a la provincia como en algún momento lo hicimos con el fondo del conurbano. Yo le digo a cada ministro que cada peso cuenta. Si bien el presupuesto de la provincia es de cientos de miles de millones, yo miro cada gasto. Y eso nos ha permitido ahorrar 20.000 millones. Reducir los cargos políticos, había más de 1.000 cargos políticos, los redujimos 2 veces a lo largo de la gestión. Reducir la pauta publicitaria, ahorrar el gasto de la legislatura, bajamos el porcentaje de participación en el presupuesto y ahora estamos proponiendo volver a bajarlo. Todos esos miles de millones de pesos que antes se gastaban en política, hoy se están gastando en políticas sociales, en seguridad y en obras. El presupuesto, de la misma manera que en la provincia lo define la legislatura, donde no tenemos mayoría, a nivel nacional lo define el Congreso, donde el gobierno nacional tampoco tiene mayoría. Y tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas, con todos los gobernadores, y por supuesto que cada gobernador quiere tener sus recursos y pelea por sus recursos. Yo creo que el presidente ha hecho lo que tenía que hacer, que es cuidar al país y llevar al país a un equilibrio de las cuentas. Y yo también hice lo que tenía que hacer, que es defender a los bonaerenses y decir lo que le corresponde a la provincia. Primero, creo que un camino de crisis económicas recurrentes de 70 años del país no se cambia en 3. Cambiar en serio, cambiar profundamente, cambiar de verdad, lleva tiempo. No se resuelve en 70 años, en 3 años, como en la provincia no se van a resolver décadas de mal gobierno en una gestión. Lo importante es empezar. Y podría buscar y poner muchos ejemplos de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que la salud no es la que todavía los bonaerenses nos merecemos, pero también es cierto que el año que viene, y ya está la mitad terminada, todas las guardias de los hospitales no solo van a estar en condiciones, tienen los medicamentos que necesitan y van a tener todo el personal que necesitan. Y va a haber SAME, que antes no había, tenías un accidente en el conurbano o en el interior y te quedabas esperando horas hasta que un patrullero te levantaba. Hoy hay SAME para 10 millones de bonaerenses. ¿Ese es todo el sistema de salud que queremos? No, claro que no. Quisiera poder arreglar todos los hospitales en mucho menos tiempo, pero lo que se destruyó en décadas no se reconstruye en 2 o 3 años. Ahora, ¿hubo algún enojo suyo con Macri por estos 25.000 millones que tuvo que resignar? Pensar que yo me puedo enojar después de 16 años de relación. Pero puede pasar. Eso no es para nosotros dos. Hace 15 años que trabajamos juntos y nos peleamos un montón. Pero una cosa es tener diferencias, matices, y otra cosa es un enojo profundo. Eso no pasa. No pasa porque nos conocemos hace 16 años, porque somos parte del mismo equipo. Pero usted dijo, porque tenemos un vínculo reclamé el personal. nombre de los bonaerenses, ¿no? Por eso. Pero el presidente nunca me dijo que no lo hiciera. De hecho, él acompañó mi decisión de ir a la justicia a reclamar el fondo del conurbano cuando ningún otro gobernador, mientras hubo presidentes peronistas y gobernadores peronistas lo habían hecho, todos se habían callado la boca. Yo no me callé y Mauricio acompañó ese reclamo, tanto lo acompañó que le restituyó el fondo del conurbano a la provincia. Hoy lo que estamos reclamando es una actualización, no el fondo. El fondo ya lo recuperamos y lo recuperamos porque yo no me callé y porque Mauricio decidió no mirar para otro lado. Entonces, ese vínculo
es un vínculo que tiene muchos años y que no cambia por diferencias presupuestarias o por una cuenta, digamos, es mucho más profundo. Que gane el que sea mejor para la gente y que podamos competir, para eso está la democracia. Entonces, yo no creo que los buenos estén en un lado, los malos en otro, es una visión, no pasa ni en la política ni en la vida. Sí creo en los valores. Cambiemos Expresa, más allá de este año y lo difícil que ha sido este año, expresa valores. Y esos valores nos unen y lo vamos a seguir defendiendo en la próxima elección. O sea que va por la reelección. Yo no definí mi candidatura. Cuando hablo de proyecto y de Cambiemos, hablo de un equipo. Siempre dije que no creía en un líder mesiánico ni en alguien que garantice una elección. Yo creo en un equipo, creo de verdad en un proyecto que defienda valores y lo voy a apoyar desde donde me toque estar y donde sea mejor. Del Foro de América participó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, e hizo referencia a que Argentina está comprometida con el cambio. Si no queremos integrarnos definitivamente al mundo, respetando las reglas de juego internacional. Para nosotros, estar en la OCDE, el acuerdo con la Unión Europea, es un sello de calidad institucional que le da garantía a todas sus inversiones para poder venir a la Argentina. En un momento de crisis es difícil hablar de que uno quiere ser nuevamente candidato a presidente en la próxima elección. Toda nuestra batería y energía estaba puesta en poder solucionar esta crisis y mantener el rumbo de nuestro programa económico. Pero no queda ninguna duda que el próximo presidente de la Argentina va a ser Mauricio Macri. Esta mañana 92 vuelos de Aerolíneas y Austral fueron cancelados y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló del turismo, habló de la cantidad de hoteles que se inauguraron en el país y también hizo referencia a Aerolíneas y pidió que todos los argentinos pongamos dinero para que siga funcionando. La potencia que tiene el turismo en términos del desarrollo futuro de nuestro país. Y por suerte, este no es un hecho aislado. Ya son más de 200 hoteles que hemos inaugurado en 3 años y recién el Hilton nos acaba de decir los 4 más que va a inaugurar entre el 19 y el 20. Y me quiero imaginar los que ya estarán pensando a diseñar y elaborar, porque siguen pasando cosas muy buenas. Hay un sitio muy importante, una guía de viaje que se llama Lonely Planet, que nos acaba de poner entre los 10 países recomendados como experiencia para ser visitado. Y eso es mérito de lo que nosotros brindamos, más allá de las maravillosas geografías que tenemos, pero también cuál es la impronta que le generamos a cada uno de ellos que nos visita, Azul. Es tan importante ese contacto que nosotros establecemos que es absolutamente único. Y también nos hemos incorporado a la plataforma que se llama Fliggy, que es la de Alibaba, este sitio de compras electrónicas más importante del mundo, porque tiene solamente en la parte de turismo 250 millones de visitadores. Con lo cual tenemos que apuntar a que el 1% de esos chinos entre y quiera venir a la Argentina y ya vamos a tener 2,5 millones más de visitantes anuales, que sería realmente una revolución de empleo y de oportunidades. Y claramente se puede, estamos en ese camino, ya en este poco tiempo que llevamos de gobierno hemos más que duplicado la cantidad de chinos que están viniendo, todavía son 70.000, arrancamos en 25.000, casi triplicamos. Pero estamos en ese proceso y por eso es importante que estos más de 70.000 millones de pesos que se están invirtiendo, ya lo que se terminó generó 14.000 puestos de trabajo, lo que está en vías de terminarse va a generar 35.000 nuevos puestos de trabajo. Para eso es que tenemos que todos hacer nuestro aporte, ¿no? Porque este es un proceso de crecimiento continuo, por eso estamos construyendo las autopistas. Este hotel va a ser muy impactado por terminar la Ruta 8, no solo por ellos que tienen que venir a trabajar, sino por todos aquellos que se van a acercar al hotel. Estamos teniendo más autopistas para recorrer este maravilloso país. Esta mañana tuvimos nuevamente conflicto con los gremios de aerolíneas argentinas. Aerolíneas, producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea, los argentinos tenemos que, desde que Aerolíneas se estatizó, poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. Y la verdad
que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. Porque tengamos en cuenta que por más que gracias a la nueva oferta que hay y la baja de precios, todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, que es algo maravilloso, pero aún sigue siendo menos del 4%, 5% del total de la población. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione. Este último mes, sin ir más lejos, el ministro Duhovne tuvo que girar más de 1.000 millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios. Esos son más de 2 metrobuses, ¿no? Que el metrobús es, sí, un medio de transporte colectivo que usa la mayoría de los argentinos y que le genera un ahorro de tiempo todos los días fenomenal. Entonces, lo que yo esperaría en nombre de todos los argentinos y le pido a los gremios de aerolíneas es que se sienten con las autoridades de aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar. Porque eso lo logran, insisto, la enorme mayoría de las líneas aéreas del mundo y todas las que operan acá, todas las que están operando hoy acá, no nos piden que le demos nada. Ellos viven con los pasajes que alguno de ustedes les saca para volar todas las semanas, todo que es que tienen que hacerlo. Entonces lo mismo tienen que hacer Aerolíneas Argentinas. Así como este hotel funciona en base a recibir pasajeros, los pasajeros pagan su habitación, pagan la gastronomía, pagan los servicios y ellos con eso pagan el salario y mantienen las instalaciones en condiciones. Lo mismo tenemos que lograr con Aerolíneas y con todas las cosas, porque los argentinos entendimos que todo lo que hemos vivido estos últimos meses y todo lo que hemos ido para atrás durante las últimas décadas tiene que ver con que hemos gastado más de lo que teníamos. Y eso al final nos trajo la inflación, nos trajo pobreza, nos trajo no poder avanzar. Entonces todos tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? De demostrar todo lo bueno que somos. Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires vuelven al paro en reclamo de una recomposición salarial. Están pidiendo que sea equitativo como el resto de los gremios. Un nuevo paro total de actividad de los trabajadores y trabajadoras judiciales de toda la provincia de Buenos Aires en repudio a este decreto unilateral, nuevamente un decreto unilateral de la gobernadora María Eugenia Vidal, y participando de la campa estatal contra el presupuesto, o mejor dicho, contra la sanción del presupuesto y tratamiento del presupuesto de ajuste en la provincia de Buenos Aires, un presupuesto para el 2019 todavía muchísimo más apretador y ajustador que el que estamos atravesando este año 2018. Lo hemos hablado varias veces, ustedes son uno de los sectores que ha sido menos veces convocados, tal vez tan solo una sola. Hay una estrategia, hay un propósito de la gobernadora María Eugenia Vidal, del ministro Hernán Lacunza, del ministro de Trabajo Villegas y del ministro de Justicia de Ferrari, que es cuanto menos dialoguemos con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, menos temáticas para disponer sobre la mesa cómo mejoramos, en este caso, la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que tuvimos una sola reunión paritaria a instancia de un fallo judicial allá por el 28 de mayo del 2018, este año. Una sola reunión que no pudimos hablar de nada. Solamente nos dijeron van a tener un 15% de aumento en 3 cuotas para todo el año. Rechazamos esa propuesta y nunca más nos llamaron a dialogar. Tenemos una vigencia de una medida cautelar que la Corte Provincial vergonzosamente ayer con jueces de la Casación le otorgó la instancia de revisión ante la Justicia Nacional. Mientras tanto, que tendría que haberse hecho efectiva esa medida cautelar que significaba que nos convoquen a los trabajadores judiciales a un diálogo y ajustar nuestro sueldo de acuerdo a la cláusula Gatilla 2017, la gobernadora nuevamente no ha convocado a los trabajadores judiciales. ¿Cómo ven ustedes esta situación que están viviendo ante
tal vez el caso de otros gremios que han acordado incluso paritarias arriba del 40%, caso de camioneros. A nosotros nos preocupa que la gobernadora Vidal no escuche la problemática que hay en justicia, salud, educación, niñez. Para nosotros son 4 temas y pilares fundamentales de una política social justa en la provincia de Buenos Aires que no se está cumpliendo. No dialoga con los actores principales que somos los trabajadores y trabajadoras de cada sector. Mientras eso no suceda, va a haber una sociedad marginada, postergada en servicio de justicia, en la educación, en salud y en niñez y adolescencia, y eso implica que esa soberbia que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal nos confirma que son iguales a todos los gobiernos que ellos criticaban. Son iguales, se dedican a prometer y no hacen nada de lo que dicen hacer. Los gremios estatales, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, realizaron un balance de estos 4 días de acampe en Plaza San Martín. Más de 30 organizaciones sindicales y sociales, estamos en el último día de acampe, lo fijamos desde el lunes hasta el día de hoy, jueves, y hemos puesto en debate con la sociedad distintas propuestas para el presupuesto 2019 que no tienen que ver con el ajuste, sino que tienen que ver con invertir en salud, invertir en educación, invertir en políticas sociales, abordar y resolver la emergencia alimentaria, reactivar el astillero, por mencionar algunas. Sería largo mencionar el gran número de propuestas que hemos planteado en los distintos debates a la sociedad. Inauguramos estas jornadas con una movilización que fue masiva, sentimos un fuerte respaldo, más de 15.000 trabajadores marcharon frente a la legislatura con 2 consignas clave. La primera, decirle no a un nuevo presupuesto de ajuste en la provincia, y digo nuevo presupuesto porque los 3 presupuestos anteriores, mientras gobernó María Eugenia Vidal, fueron de ajuste, y decir que necesitamos otro camino, que es posible otro camino con inversión para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses. Ese debe ser el objetivo excluyente, mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses. Lamentablemente el anteproyecto de ley de presupuesto que apareció el lunes a la tarde después de la movilización reafirma la voluntad del gobierno de descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. En términos generales el aumento es del 20% en el presupuesto, cuando la inflación dicho por el Fondo Monetario Internacional va a ser del 33%, o sea, hay un ajuste real del 13% para el presupuesto que viene. Los salarios, el ajuste va a rondar en eso de mínima, de piso. Tenemos mucha preocupación por el astillero naval Río Santiago, que va a tener 425 millones de pesos menos que en el 2018, un 12% menos, a lo que hay que sumarle el 33% de inflación, con lo cual el astillero naval Río Santiago va a tener un 45% menos de presupuesto en términos reales para el 2019, significa la virtual parálisis, por eso hay que estar en estado de alerta y movilización. Y bueno, los salarios están destinados a la baja si este presupuesto se logra imponer. Entonces, con mucha claridad decimos no al presupuesto de ajuste, vamos, si este presupuesto se insiste en la legislatura, en profundizar en su votación, vamos a movilizar el día que se vote oponiéndonos a este presupuesto y por supuesto reafirmando que hay otro camino, porque no es que todos ponemos un poquito, como dice el gobierno. El gobierno dice, bueno, cada uno tiene que poner un poquito para salir de la crisis. En este presupuesto hay ganadores y perdedores. Veamos el presupuesto nacional. 750.000 millones de pesos van a los acreedores externos. 114.000 millones de pesos van en subsidios a las 8 petroleras que operan en la Argentina. 429.000 millones de pesos de excepción impositiva a los grandes grupos económicos. Y los exportadores se apropiaron de 440.000 millones de pesos en las 2 devaluaciones que hubo en las estampidas cambiarias. Esto significa 1.7 billones de pesos que el gobierno decidió transferirle a los grupos económicos. Con esa plata hay plata para cubrir el déficit y para invertir en salud, en educación y demás. Hay otro camino y nosotros estamos dispuestos a transitarlo. Imagen Platense, el canal de la ciudad.
En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata, estás en casa. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Hay mucha preocupación en torno a la cantidad de gente que está desaparecida, a la cantidad de chicos, pero en particular lo que tiene que ver con niños de 11 años que salen de su casa, que no regresan, que algunos tienen que ver con vínculos familiares, otros que en realidad no se sabe qué fue lo que sucedió, porque cuando se hace todo un testeo en cuanto al cómo acciona la familia o si hubo algún problema familiar, no es la respuesta que se está encontrando respecto a esos chicos que salieron con rumbo al colegio, a un comercio y no volvieron a sus hogares. Estamos con Walter Martelo, él es defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, esto es una preocupación, siempre fue una preocupación la desaparición de chicos, pero hablábamos de adolescentes, ¿no? Entre 14, 15, 16 años, una cuestión por ahí de identidad que tomaban esa decisión en rebeldía de desaparecer de sus viviendas, ¿no? Pero ahora son más chicos. Sí, ha bajado la edad, según los datos de Missing Children, que es la organización no gubernamental que trabaja con la Defensoría del Pueblo, que tiene un convenio. Y sí, en general, más del 40% está vinculado a problemas de identidad, que en realidad cuando se desglosa el tema de la identidad tiene que ver con no aceptación de determinadas relaciones intrafamiliares, y que allí se producen, digamos, la mayoría de los chicos se van de la casa. Obviamente hay un altísimo porcentaje que regresa, ¿no? Pero todavía hay un número importante, según el último relevamiento del 2017, que sigue sin aparecer. Walter, ¿y las campañas son suficientes? Porque uno recibe la factura de la luz, del gas, y está la fotito de 1 o 2 chicos que están desaparecidos. Va a un aeropuerto, están pasando permanentemente en las pantallas la gente y los chicos que están desaparecidos. ¿Es suficiente? No, de hecho hay algunos proyectos para profundizar esas campañas que no se han aprobado. Hay uno del diputado Daniel Iboscus, que pretende que ya no en las facturas de papel, sino en las electrónicas, que ahora se usan muchísimo, se ponga, digamos, los números y a quién recurrir en caso de tener un inconveniente de este tipo, pero bueno, falta una aprobación. Las campañas deben incrementarse, obviamente, más allá que todo el tema de la desaparición de chicos está centralizado en una organización tan prestigiosa. Me parece que el Estado no debe delegar toda la responsabilidad y tener sus propios mecanismos de control y sus programas específicos, sobre todo porque el problema no termina solamente cuando el chico recupera
su hogar o recupera Sí. su vuelta, sino que después, digamos, me parece que hay que seguir ahí en un abordaje que tiene que ver con buscar las razones y trabajarlas, ¿no? Para que no vuelva a suceder, Exactamente. justamente. Porque hay muchos casos de reiteración de desaparición, sobre todo en lo que vos decías, en gente, chicos cada vez más chicos y mujeres sobre todo. Bien, y esto, porque siempre se dijo que los controles no están bien hechos en realidad en lo que tiene que ver con la frontera, entonces siempre se teme esto, ¿no? De que se secuestre a un chico en la calle y la salida del país sea inmediato. Sí, en realidad creo que obedece más a una especie de mito o de preocupación y angustia como padres, ¿no? Porque los números no reflejan esa situación. Pero sí, digamos, los controles fronterizos obviamente debe fortalecerse ante la alerta temprana. También las autoridades policiales deben actuar, a mi criterio, con otra velocidad, ¿no? Porque muchas veces cuando un padre concurra, esto nos ha pasado en la Defensoría del Pueblo, le dicen que guarden 48 horas, si bien, digamos, disparan el protocolo de búsqueda, claro, digamos, hay como una especie de inacción en los primeros tiempos, a ver si está en lo de algún familiar, en lo de alguna pareja, y el padre queda ahí medio, y la madre en zozobra, ¿no? Durante un tiempo, porque es cierto que el porcentaje de vuelta es muy importante, pero digamos, 48 horas de angustia es muchísimo, ¿no? Para los padres y obviamente para los mismos chicos que seguramente no lo están pasando bien. Walter, ¿y con qué tiene que ver que haya que esperar? Por supuesto que es un protocolo, pero ¿con qué tiene que ver una denuncia después de 2 días de desaparecida la persona? No, toman la denuncia de desaparición, en general, digamos, no la caratulan como desaparición de persona, porque, reitero, de 13.000, 11.000 personas, chicos, se hallaron, volvieron. Entonces, digamos, hay como una cuestión, y después está lo intrafamiliar, entonces hay como una cuestión de las primeras horas de un cierto tiempo de impas, de espera, a ver si no está en las cercanías. Pero muchas veces son las horas cruciales, ¿no? Cuando ocurren hechos lamentables son las horas cruciales, son las que quizás uno puede rastrear más rápidamente qué fue lo que ocurrió durante sus últimas horas en su ámbito cercano. ¿Y hay porcentajes de la gente que está desaparecida desde hace más de un año, por ejemplo? Sí, creo que son 650 chicos aproximadamente. Es una cifra muy importante. Sí, es muy importante. Sí, es una cifra muy importante y algunos, diría, tienen más de un año, ¿no? Claro. Bueno, acá en La Plata hubo un caso... El de Joana Ramallo lleva un año. Claro, iba a mencionar ese caso. Sí. No estaba seguro si lleva un año, pero me parece que sí, que estamos en fecha que se cumpla un año. Bueno, ahí me parece que tenemos el claro ejemplo de que, digamos, algunos llevan un año y otros muchísimo tiempo más. Obviamente siempre queda la esperanza de que, digamos, estén en algún lugar con algún familiar, pero cuando pasa tanto tiempo, digamos, en general los problemas son mucho más intensos, ¿no? Sí, y además también con mujeres lo primero que salta es el tema de la trata de personas, ¿no? Sí, que eso no es un mito, porque ha habido casos, algunos emblemáticos, otros más silenciosos, pero ha habido muchos casos respecto a eso. Y además es un miedo que hay que tener, ¿no? Porque las organizaciones de trata no son individuos, en general son organizaciones que tienen muy aceitados sus aparatos de encubrimiento y de esta situación. No queremos asustar a nadie, pero realmente son cosas que suceden y que ocurren. Y la justicia, la policía, el gobierno, siempre está mucho más atrás de lo que tiene que ver con una organización de este tipo. Sí, la justicia lleva su tiempo, ¿no? Fíjate que si uno analiza las denuncias que hay de trata en las estadísticas y las condenas, hay una distorsión fenomenal, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en todo el país, sobre todo los números se disparan muchísimo más en el norte del país, ¿no? Ahí es el problema más intenso. Pero sí, la justicia, en el caso de ese delito específico, se avanzó muchísimo en la configuración del delito, pero no se avanzó en la velocidad que vos mencionás para condenar y obviamente desbaratar definitivamente al que está provocando ese delito.
Además porque cuando uno habla de la trata de personas no es un tema nuevo, es un tema que lleva muchísimos años, está totalmente instalado. Por eso digo, cuando se habla de inseguridad, siempre dices, y los delincuentes están mucho más preparados que la policía. Y hablamos de este tipo de organizaciones y también tenemos que decir lo mismo. Sí, y además en el caso de trata, te diría que en un altísimo porcentaje está vinculado a no un delito específico, una banda específica que se dedica a ese delito, sino con vinculación con delito de narcotráfico. Claro. Esto aparece, te diría, en la mayoría de los casos. Y a la inversa también, ¿no? En los delitos de las grandes bandas, ¿no? O de las bandas medianas. Aparece el delito de narcotráfico y seguramente en algún componente de la estructura de organización criminal de narcotráfico hay una rama que dispara el delito de trata, ¿no? Y respecto a lo que decíamos en un comienzo de los chicos tan chiquitos, ¿no? De 11 años, que se van de sus hogares, dijiste que la mayoría vuelve, que tiene que ver con una cuestión de identidad. ¿Se puede decir que tiene que ver también con el tema de las familias ensambladas? Sí, el tema sí, pero no lo pondría como una cuestión central, pero sí, obviamente. Como un tema más a evaluar, digamos, ¿no? Pero sí, obviamente que si no está bien explicado y bien charlado, muchas veces genera algún tipo de conmoción, el acomodamiento de las familias, claro. Pero bueno, en general muchos manifiestan desinterés o conflictos con el padre o con la madre. No reconocimiento como persona, ¿no? También juega mucho la cuestión del sexo, porque el no reconocimiento del sexo autopercibido por el menor tiene un componente importante a la hora de discutir la identidad con la familia, y eso a veces provoca rupturas y bueno, idas de los chicos de la casa. Son un sinnúmero de problemas que eso sí creo que tiene solución, que es profundizar el diálogo intrafamiliar. Y ahí me parece que es donde bueno, nosotros, los padres, somos los que más tenemos que trabajar. Quizás nos damos cuenta cuando nos ocurre el hecho, pero me parece que hoy hay mucha información y este programa que estás haciendo ayuda a eso. Si, digamos, la mejor medida siempre es el diálogo y las cosas muy en claro con los chicos, porque digamos, hoy tienen un nivel de acceso a la información que no es el que teníamos nosotros hace unos años, ¿no? Sí. Walter, y en varias ocasiones hemos hablado acá en el programa de también el temprano inicio en el alcohol, en las drogas. ¿También son componentes cuando hablamos de chicos desaparecidos? Sí. Sobre todo, sí, de chicos que se van de su casa para vivir en la calle, para justamente consumir y sobre todo drogas, ¿no? Y muchas veces vender. En muchos casos ellos te manifiestan que, inclusive en las causas judiciales está muy claro eso, hay un alto componente que lo dicen que lo hacen para ayudar a su propia familia, pero el problema es que no vuelven a la casa. O sea, generan un recurso económico con el narcomenudeo, pero no vuelven a la casa, digamos, quedan en los centros de las ciudades o de las ciudades más importantes o en los lugares del barrio donde ellos pueden ejercer, digamos, el narcomenudeo. Hablaste hace un ratito de como un descanso por parte del gobierno en esta organización, esta ONG tan importante como es Missing Children. Hay, y hablábamos de las campañas, ¿no? ¿Hay políticas que no están a la altura de las circunstancias? ¿Hay un faltante de ese tipo de políticas en todo caso? Sí, yo, digamos, con el enorme respeto que, de hecho, la Defensoría trabaja con ellos, creo que siempre es el Estado el que debe promover, ¿no? Recordarás alguna vez cuando hablamos del suicidio adolescente, bueno, ahí también, digamos, está casi todo delegado en una ONG que es muy prestigiosa también y que ayuda muchísimo, pero el Estado, sin desconocer lo que ya está, debe generar sus propios programas, fortalecerlos, entender este número importante que hablábamos, ¿no? 13.000 chicos que desaparecieron, 11.000 que volvieron, 600 que no se conoce dónde están, estos casos que llevan más de un año, entender que ahí hay que armar un fuerte dispositivo, primero de contención cuando se produce el hecho conmocionante de que no te encontrás con tu hijo,
y obviamente después un seguimiento, que me parece que es lo que está faltando, porque la ONG con los recursos que tiene se dedica, digamos, a buscarlos. Claro. Pero me parece que después hay un seguimiento que obviamente tiene que ver con el tratamiento del núcleo familiar, que ahí debe estar el Estado. Sí, o la parte de terapias o un asistente social, conocer caso por caso, ¿no? Sí, exactamente, porque no todos los casos son iguales, ni todos los problemas de identidad tienen las mismas particularidades, con lo cual el tratamiento, como vos decís, es obviamente psicoterapéutico después, en primera instancia, pero además pensá que cuando un chico se escapa, digamos, también abandona la escuela, o sea, hay un sinnúmero de aristas para abordar que requieren equipos consolidados y específicos de esa problemática, porque eso es otra de las cosas que vemos, ¿no? Que en realidad el Estado crece, pero va perdiendo especificidad respecto a los nuevos problemas y algunos problemas que no son tan nuevos como estos. Muchas gracias, Walter. No, a vos, como siempre. Hacemos una pausa muy pequeña, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participa y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Y nos metemos en la información deportiva para hablar del partido que tendrá Estudiantes el sábado por la noche. El Pincha jugando frente a Colón en Santa Fe, el equipo de Leandro el Chino Benítez, que repetiría los 11 que vienen de ganarle a River el último fin de semana. La muy buena noticia para Estudiantes es la recuperación de Iván Gómez, la evolución realmente positiva que ha mostrado y se mantendría en el equipo titular. Gómez fue la figura ante River, la figura de la cancha, fue el juvenil Iván Gómez. Viajará hoy por la tarde rumbo a Santa Fe para el partido que se va a jugar el sábado 20:30. Un Estudiantes que va a tener Andújar en el arco, Sánchez, Yunque, Noguera y Erquiaga, Zucchi, Braña, Gómez, Lucas Rodríguez, Gastón Fernández y Mariano Pavone. Además, viajan Zapa, Campi, Civetti, Nahuel Esteves, Bautista Cejas, Albertengo y Luguercio, completando la delegación que va a partir hoy por la tarde rumbo a Santa Fe para el partido que le espera a Estudiantes el sábado 20:30
ante el conjunto sabalero. Y hablamos de lo que fue el último fin de semana para Gimnasia con derrota en Córdoba. Ahora busca la recuperación, esperando recibir el domingo ni más ni menos que al puntero del campeonato. Enfrente estará Racing, pero con buenas noticias para Pedro Antonio Troglio, porque hoy tendrá ya la posibilidad de confirmar el equipo con Piovi en la saga central, con Silva recuperado ya de ese estado gripal que lo alejó del partido del viernes en Córdoba, pero sobre todo con la vuelta de Oreja en la defensa, siendo el lateral por el sector derecho. Por eso, Silva y Oreja adentro, Bonifacio y Gebgosian en el banco de los suplentes. Todo confirmado en el Lobo con Martín Arias, Oreja, Coronel, Piovi, Melluso, Comba, Rinaudo, Farabelli, Matías Gómez, Tijanovic y Silva. Habrá que ver, lo que falta es si puede llegar Lucas Lich a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El Lobo estará jugando el día domingo, 3:30 de la tarde, frente a Racing, frente al puntero de esta Superliga. Y el sábado será el turno de la primera final. ¿Lloverá? Bueno, parece que sí. Tal vez, o lo que se marca en el servicio meteorológico, que en el horario del partido del inicio a las 5 de la tarde no se esperan tormentas muy fuertes, pero sí que va a ser un sábado lluvioso. Boca River, con equipos que no están confirmados, pero parece que Boca será con Rossi, Jara, Izquierdos, Magallán y Olaza. En la mitad de la cancha, Pablo Pérez, Barrios, Nate Hernández y arriba, más allá de las pruebas que ha hecho Guillermo en las últimas horas, Villa, Wanchope Ávila y Cristian Pavón serían los 3 puntas para jugar frente a River, que tampoco está confirmado. River recién entrena por la tarde y ahí tal vez haya alguna precisión, pero Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Enzo Pérez, Zuculini, Ezequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Prato y Borré, la probable formación de River habrá que esperar en la práctica por la tarde. Y también se ha definido dónde va a estar Marcelo Gallardo, que recordemos no puede estar en la cancha, en la Bombonera, por esta suspensión, ni siquiera puede ir al Estadio Ceneice. Tampoco podrá hacerlo en el Monumental, estar en la zona de vestuarios. Pero como River viaja de Cardales a Núñez el mismo día sábado, y ahí partirán rumbo a la Bombonera. Ya en el Monumental se quedará Gallardo para desde ahí observar el Superclásico que se va a jugar a las 5 de la tarde. Ayer escuchamos la palabra de Guillermo Barros Esqueloto y de Franco Armani. Antes de ayer escuchamos por el lado de Boca la conferencia de prensa que brindaron Pablo Pérez y Lisandro Magallán. Gallardo no va a hablar en la previa. El que habló, además de Armani, es Jonathan Maidana, uno de los referentes del equipo millonario. O sea, el que gana, como he escuchado por ahí, se queda con la gloria, y el que no tiene que seguir remándola. Pero lo importante es llegar a este momento, es que el equipo se esforzó mucho en esta Copa, que fue tan difícil. Así que bueno, están los dos mejores y veremos quién tiene la posibilidad de ganarla. No, porque bueno, esta clase de partido uno no puede regalar nada, no puede dar ventajas. Así que nada, se va a jugar al límite y si nos toca estar el día sábado, tratar de hacer lo mejor posible, los detalles, tratar de estar atento, ¿no? para no cometer alguna tontería, ya que hay muchas cámaras, mucha gente que se comunica con el árbitro, así que bueno, hay que estar atento en los detalles y nada, esperar lo mejor y poder estar después en la revancha. Más allá de cualquier provocación de los dos lados, ¿no? Porque esto se va a jugar con mucha intensidad, tratar de evitar esas cosas, de hacer un buen partido, un partido limpio y como te dije antes, más allá de eso lo importante es ir a buscar el día sábado, hacer bien las cosas para bueno, después en casa tratar de que se defina ahí. Johnny, el hecho de que River le haya ganado a Boca los últimos mano a mano, ¿eso le da como una especie de plus o no tranquilidad, pero quizás lo piensan de otra manera? No influye en nada, creo que son partidos diferentes. Una nueva posibilidad de
escribir una historia grande en el club, tanto ella como nosotros. Así que nada, son partidos únicos donde hay que estar muy atentos, disfrutarlo y quizás se puede definir en detalle, así que nada, hay que estar preparado y creo que no hay un favorito en sí. Hablamos ahora de los trastornos del sueño, porque hay cada vez más consultas en la ciudad de lo poco que se descansa, las pocas horas que se duerme. Estamos con Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infanto-juvenil, que ustedes conocen como siempre. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Sandra. Bueno, me alegro mucho. ¿Aumentaron las consultas tal cual se dieron a conocer las últimas estadísticas? Sí, aumentaron si uno hace una comparativa en los últimos años, pero en realidad las consultas por trastornos del sueño siempre estuvieron. Ahora si se acrecientan a lo largo de los años es por una cuestión también de hábitos, de malas costumbres, podemos decir, o de no tomar lo que se llama higiene del sueño, ¿no? Donde uno conoce más o menos cuáles cuestiones son favorables para poder conciliar un buen sueño o no conciliar un buen sueño, ¿no? Con respecto a los hábitos, que esto es lo que hizo que se acreciente más en los últimos años, tiene que ver con, obviamente, con lo que hablamos siempre, el uso de la tecnología, el acceso a dispositivos electrónicos, donde uno hasta última hora del día, y lo extiende, está tanto niños como adolescentes como adultos, digamos, con un dispositivo donde, genera todo el tiempo una retroalimentación del estímulo al cerebro para mantenerse despierto y activo e interesado, podemos decir, por lo que está viendo. A ver, parece mentira, pero es, digamos, ese punto parece que uno estuviera hablando siempre de lo mismo, pero es cierto, porque uno dice, bueno, hace unos años, cuando uno no tenía tanto acceso o no había tanto que te devuelva el aparato, ¿no? Uno lo usaba limitadamente para conversar, no había WhatsApp, no había redes sociales tanto como en los últimos tiempos, o sea, no estabas tan conectado socialmente, y a las últimas horas del día uno dice, bueno, ahora descanso, tengo tiempo para hacer lo que no pude antes. Entonces, en cambio, qué sé yo, también unos años atrás, ¿qué había? Bueno, vamos a ponernos a leer un libro, vamos a ponernos a relajarnos, a escuchar música, a hacer, no sé, una ducha antes de irnos a dormir. Ahora es como que vamos enseguida, o es el hábito donde muchos especialistas toman, que es algo que cambió realmente la dinámica, ¿no? Que tiene que ver con eso, como otros factores. Sí. Yo me refiero a eso también porque eso, tanto niños, adolescentes, adultos, y hablando es general eso, ¿no? Es general, más allá que, obviamente, como dice la nota del diario, los cambios en los últimos años, de las distancias donde uno trabaja, el tiempo que uno gasta también en el viaje, podemos decir. Ya no es también como en otras décadas la escuela cerca de la casa, sino uno elige la escuela de los hijos por determinado perfil que uno quiere brindarles de educación. Entonces, bueno, estamos cruzando toda la ciudad para poder llegar. Bueno, un montón de cuestiones que en la dinámica personal y familiar de todos nosotros nos atraviesa, ¿no? Creo que hay cuestiones donde también que son más uniformes, como esto del uso de la tecnología. Y en el consultorio uno lo ve todo el tiempo. Recién me vengo del consultorio y la última mamá me decía, bueno, Nahuel está hasta las 2, 3 de la mañana con el celular conectado, yo estoy viviendo en otro lado porque los papás están separados, pero lo veo que está conectado y cómo hacer cuando viene conmigo, ¿no? Cuando está con ella puede cortar el uso o el abuso del horario con respecto a la tecnología de su hijo, de unos 16 años, y cuando está con el papá o con la abuela no. Bueno, a ver, todo esto habla que, precisamente lo que estamos hablando, un trastorno del sueño, ¿no? Claro. De hecho, también decías, antes no sucedía porque había otras opciones, pero también estaba la tele, igual que ahora, ¿no? ¿Y cuántas veces recién hablaste del estímulo que me llamó la atención? Porque es así, el estímulo que genera en el cerebro, y cuando se está mirando una película y genera una tensión, sucede lo mismo a la hora de dormir. Exactamente. Bueno, o sea, ahí está muy bueno lo que dijiste, porque ahí también está, a ver, se aparecen otros dilemas, por ejemplo, tele en la habitación sí o no. Claro. ¿No? Sí. Digo, porque un niño, un adolescente, es raro que te quedes en un living o en una tele, digamos, en una cocina o en un living,
hasta tantas horas, cuando en realidad no es lo mismo que estar en su propia cama, tapadito se hace frío, destapadito se hace calor, con las redes, con... El tema, a ver, volvemos siempre a lo mismo, es poder tomar conciencia de las cosas que podemos modificar, ¿no? Que tienen que ver con hábitos, con costumbres, y límites. Y límites. Porque después, a ver, si hablamos específicamente de trastornos del sueño, existieron toda la vida, ¿sí? Claro. Y en cuanto a los trastornos del sueño, tenemos a nivel de todas las horas de sueño, lo que dividimos, lo que es trastornos de conciliación del sueño, que es o del inicio, donde lo que cuesta es poder iniciar el sueño, ¿sí? Después tenemos de la mitad del sueño, donde hay despertares a mitad de la noche, donde hay, ¿no? Por distintos motivos, y después, al final del sueño, como es un despertar muy temprano. Digamos, esto es cuando uno estudia, cuando uno estudiaba, es esta la división de lo que es los trastornos del sueño. Sí, y yo por qué traigo esto que tiene que ver con la nota y con el motivo de charla que vos me propusiste. ¿Por qué acrecentaron? Y precisamente por esto, por el tema de los hábitos, especialmente, de las costumbres, de esto que nos invade y nos atraviesa y cómo poder ponerle un límite, que bueno, si uno no se detiene a pensar, tampoco vemos las cuestiones negativas que pueden acarrear. A ver, y no tener buen sueño, sea por un motivo más biológico, podemos decir, más conductual, más de malos hábitos o lo que sea, digamos, esto condiciona, que esto también lo quiero dejar claro, a que al otro día uno no esté del mismo modo. No, el rendimiento no es el rendimiento a nivel cognitivo, intelectual, funcional, corporal, todo. Sí, imagínate cuando esto se repite, no solo un día, a veces las personas que tienen un buen sueño y cómo se mide esto en el buen descanso y uno se despierta renovado, ¿no? Es cierto, sí. Y la consecuencia al otro día es que uno está despierto, que uno está bien, con buen rendimiento intelectual, cognitivo, en el trabajo, en el estudio, emocional, uno tiene buen ánimo, buen humor. El sueño los ciclos vigilia-sueño son fisiológicos, están en nuestro organismo regulados por cuestiones hormonales que todos tenemos, las hormonas del sueño, entre todas las demás, como la melatonina, y se regula con lo que es la luz que a uno les da, ¿no? No es lo mismo el sueño, no sé, de los esquimales que los de, no sé, una ciudad típica, ¿no? Un montón de cuestiones neurobiológicas y neurohormonales también, digamos, todo lo que regula todos los ciclos, como ser exactamente este del ciclo vigilia-sueño. Y lo que trae es un buen descanso, es un buen despertar con un óptimo, digamos, desarrollo de las funciones que a lo largo del día nosotros, como seres humanos, desarrollamos durante todo el día sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. Al no poder hacerlo, bueno, trae esto, imagínate un día. Imagínate, ¿por qué hago tanto hincapié en los hábitos? Porque cuando hablamos de hábitos no es un día. Bueno, estoy desvelada, entonces hoy me quedo leyendo un libro o viendo una peli o una serie en la tele, sino que estamos ya con hábitos de todo el día estar... Y hago mucho hincapié porque, insisto, uno tiene que controlarlos y lo puede evitar. Es lo más... podemos decir, regulable o evitable o condicionable posible, porque tiene que ver con tomar conciencia y poner límites y hacer un buen uso, ¿no? Sí, y las consultas en el consultorio tienen que ver con que están hasta altas horas, entonces es poco el descanso que tienen en horas, o porque se despiertan mucho durante la noche. En realidad, en general, son pocas las consultas específicas por trastorno del sueño. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque en general vienen por otras cuestiones y uno pregunta el sueño y también aparece hasta como diagnóstico primario, podemos decir, un trastorno del sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no quiere decir que no haya consultas porque no puedo dormir bien, porque no concilio el sueño, porque me despierto en la noche, porque me despierto muy, muy temprano, o se despierta mi hijo, ¿no? Sino, tiene que ver con que a veces problemas emocionales, trastornos de ánimo, problemas de conducta, hiperactividad, uno pregunta, y hay detrás de eso, y como base de eso, un real trastorno del sueño que está hasta normalizado, o sea, está no sintomatizado. Claro, como que lo naturaliza. Naturalizado. Claro. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y cuánto duerme ese niño? Y capaz que te dice 4 horas, 5 horas. Bueno, esto no es normal, natural, pero está naturalizado.
¿Cuánto duerme una persona? No, yo sé dormir poco. Bueno, ¿cuánto dormís? Capaz que 3, 4 horas. Y vienen porque están deprimidos o porque están con problemas en el trabajo. Claro. Y cuando uno hace un buen interrogatorio, una buena anamnesis y pregunta entre lo que es alimentación, hábitos, sueño es fundamental. Y bueno, ahí aparece. Entonces, es importante este tema, cuando vos lo propusiste, porque en realidad muchas veces uno naturaliza que está durmiendo bien o ya no sabe cómo es dormir bien. Culturalmente ya no sabemos cómo es dormir bien. Culturalmente no es lo mismo lo que dormían nuestros abuelos, nuestros padres. O la famosa siesta. Claro, exactamente. Entonces son cambios de hábitos culturales y bueno, y que tiene que ver con esto. Y después, como me preguntaste, hay distintos trastornos del sueño específicos que se dan y hay tratamientos distintos para cada uno. No solo con, digamos, terapéuticos a nivel, digamos, alguna psicoterapia cognitiva donde hace que uno pueda regular y pautar cuestiones de hábitos que mejoren el sueño, higiene del sueño y todo esto, sino también a veces farmacológicas, que no necesariamente tienen que ser psicofármacos, sino hay reguladores hormonales, ¿sí?, para el sueño. Que ayudan desde otro lugar. Que ayudan desde no desde un fármaco, psicofármaco, sino desde lo que es la hormona misma del sueño, que al poder administrarla vuelve a regular cuestiones que pueden estar desajustadas. Y en otros casos, bueno, uno ya estaría pensando en el caso por caso si necesita otro tipo de intervenciones farmacológicas posibles. Claro. Y todo eso depende si es para conciliar el sueño, o sea, que no puede iniciar el proceso de sueño normal, si se dan despertares en la mitad de la noche, y si no, o si hay despertares muy tempranos, como decir, bueno, se despierta un niño a las 4 de la mañana, 5 y no puede volver a dormir. Claro. Y esto es muy frecuente, ¿eh? Y todos obedecen a distintas causas, son distintos patrones. Sí, por eso es caso por caso. Claro. Tal cual. Pero lo importante es esto, de que un buen sueño condiciona un buen día al otro día, donde todas las funciones y las de todo tipo, digamos, que desempeñamos a lo largo del día están óptimas. Y bueno, así que no es poca cosa cuando hablamos de sueño. Ceci, muchas gracias, como siempre. No, a vos. Y nosotros ya nos vamos, pero antes los datos del tiempo. Temperatura actual en la ciudad de La Plata, 24 grados. Mañana viernes, último día hábil de la semana, 20 la mínima, 31 la máxima. El sábado y el domingo poco alentador. Probabilidad de lluvias. Para el sábado 22 la mínima, 26 la máxima. Para el domingo 20 la mínima, 23 grados como máxima. Pasen una linda tarde. Nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí. Imagen Platense, el canal de la ciudad.